En esta segunda parte vamos a comenzar con la programación estructurada. Para ello, lo primero que vamos a hacer es limpiar la ventana de comandos y vamos a limpiar el workspace. En tercer lugar, vamos a crear un nuevo script. En este script vamos a mostrar la distinta estructura de control relacionadas con la programación estructurada en el contexto de MATLAB. Empezamos por el condicional. El condicional se muestra como sigue. Vemos que se usa la condición if, como en otros lenguajes de programación, pero a diferencia de otros donde se utiliza la apertura y cierre de llaves, debe de finalizar con la sentencia end. Observa también que las instrucciones que hay dentro del if-end están separadas del margen izquierdo, es decir, están tabuladas. En este sentido, MATLAB se parece a Python. En este código, lo que se realiza es el condicional de comprobar si el valor que se está dando es menor que 2. Y caso de que sea menor que 2, se debe demostrar la secuencia de caracteres valor pequeño. Como en otros lenguajes de programación, aparte del if, dispone de las sentencias if-else. Por ejemplo, aparte de este if, podemos añadir que en el caso de que el valor sea mayor o igual que 2, se muestre un valor grande. Aparte de la sentencia if-else, también se dispone de la sentencia else-if para hacer anidamiento del condicional. En el código que estamos mostrando, en este caso lo que se está diciendo es que si el valor es más pequeño que 2, entonces mostrar valor pequeño. Y en otro caso, en el caso de que el valor sea mayor que 10, mostrar valor enorme. Y en otro caso, es decir, cuando el valor está comprendido entre 2 y 10, entonces lo que se muestra es la sentencia valor grande. Si lo ejecutamos para valor 20, lo que vemos es que cumple este condicional, que el valor es mayor que 10. Por lo tanto, se debe demostrar que el valor es enorme. Antes de ejecutarlo, como siempre, debe de guardarse el fichero. En este caso le vamos a dar el nombre de estructuras de control. Bien, pues si lo ejecutamos, efectivamente, como el valor es 20, el valor es mayor que 10, se mostrará el valor que es enorme. Otra estructura de control es la estructura repetitiva. La estructura clásica es la estructura while. Aquí se muestra un ejemplo. Se muestra un ejemplo en el que se quiere calcular la suma de los k primeros números naturales, empezando por k igual a 0 y llegando hasta k igual a 10. No es diferente a otra estructura de control de while. La única diferencia es que, de nuevo, el condicional no aparece entre paréntesis y el cuerpo del while está tabulado igual que en otros lenguajes de programación como puede ser Python. Como alternativa al while también existe la sentencia for. Ponemos un ejemplo. Aquí vemos cómo se hace un for considerando un índice que empieza en una secuencia inicialmente en 1 y que finaliza en el 10. Y al igual que el while anterior, lo que calcula es la suma de los k primeros números naturales para k igual a 10. Tras la ejecución del for, lo que se hace es mostrar dicha suma. Podemos controlar las estructuras de control repetitivas utilizando otras sentencias bien conocidas en otros lenguajes, como puede ser el continue o el break. De la misma como el try-catch para intentar realizar ciertas ejecuciones y capturar los eventos o los errores que puedan ejecutarse o que puedan producirse durante la ejecución del try. También se puede utilizar la programación modular. Más concretamente, lo que se puede es construir funciones. La creación de funciones en MATLAB se realiza mediante la opción de menú New y seleccionando función. Aquí se nos crea un fichero sin nombre, que ahora le pondremos, y que consta de las siguientes líneas.
En la primera línea lo que se hace es declarar la función. Toda declaración de función consta de la palabra clave function seguido de el nombre de la función. En su parte derecha se ponen los argumentos de la función y en la parte izquierda se ponen los valores de retorno. Notar que a diferencia de otros lenguajes de programación se necesita poner también el signo igual. Como valores de entrada podemos poner 1, 2, 3, los valores que queramos. Y como valores de retorno podemos poner ninguno, 1 o 2 o más. En el caso de que sea solamente 1, no se requiere el uso de corchetes, pues ya sabemos que los corchetes representan a 1 o más valores, pero que en el caso de 1 no se requieren para el retorno de los valores. Para retornar valores en las variables que aquí se indican, será necesario que en el cuerpo de la función se le asigne valores en algún momento. Bien, después de la declaración de la función, viene opcionalmente unos comentarios. Los comentarios hacen referencia primero al nombre de la función, que en este caso no tiene nombre, junto con un resumen de qué es lo que hace la función. Y a continuación se pueden poner una o varias líneas haciendo una explicación más detallada. A partir del comentario, o posteriormente al comentario, tendríamos el cuerpo de la función donde pondríamos nuestras instrucciones o comandos, así como la estructura de control o invocación a otras funciones según necesitemos. Toda función también finaliza con la sentencia end. Como ejemplo, vamos a definir la función que calcula los valores dobles de cualquier valor dado. Vamos a llamar a esta función duplica. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es que la función duplica tiene unos valores de entrada y unos valores de salida. Necesitamos poner, recuérdese, el valor igual para indicar que los valores de salida vienen dados por la definición de los valores de entrada. A continuación pondríamos algunos comentarios. En primer lugar, ponemos el nombre de la función seguido de un resumen de lo que hace dicha función. En este caso, la función duplica lo que hace es duplicar el valor dado. Y a continuación, si se quiere, se puede dar una explicación más detallada. Bien, a continuación vendría el bloque de la función, la definición de la función como tal. En este caso se trata simplemente de calcular el doble de los valores de x, pero queremos que los valores de x sean retornados en la variable d de doble de salida. Así que usamos esta expresión. Finalizamos con la sentencia end. Para poder utilizar la función duplica que acabamos de construir, hemos de salvar dicho fichero con un nombre que necesariamente se tiene que llamar exactamente igual que el nombre de la función. Es decir, en MATLAB tendremos tantos ficheros M como funciones queramos utilizar. Si las funciones, como es este el caso, son funciones definidas por el programador, dichas funciones, para que puedan ser invocadas, tendrán que estar localizadas en la carpeta de trabajo. Como ejemplo de uso, vamos a invocar esta función usando como argumento un vector fila. Ejecutando la instrucción observamos que en efecto sale el resultado esperado, sale el doble del 2 y el doble del 5. Podemos utilizar otro tipo de matrices o de vectores, como por ejemplo un vector de caracteres. En este caso lo que se calcula es el doble del decimal que codifica la A y el doble del decimal que codifica el B. Para finalizar esta parte vamos a construir un fichero que lea un fichero de texto. El fichero de texto ya lo tenemos preparado en nuestra carpeta de trabajo y que seguramente habrás visto desde el inicio de este vídeo. Bien, para la manipulación de ficheros, en MATLAB no es diferente a otros lenguajes. En MATLAB lo que hace es distinguir
entre lo que es el fichero físico y el fichero lógico. Es decir, si nosotros tenemos un disco, una tarjeta o lo que sea con una serie de datos guardados en el disco físico, en nuestro programa lo que hacemos es definir una variable que representa a los datos que se encuentran almacenados en ese fichero físico. Es decir, utilizamos una variable de tipo fichero. Y vinculamos el archivo físico con la variable de tipo fichero, con las opciones de si se quiere abrir para leer, escribir, ya sea de manera secuencial o de manera aleatoria. Bien, una vez que está abierto el fichero, a través de una variable lógica dentro del programa, se utilizan las instrucciones pertinentes, ya sea de lectura o de escritura. Una vez que se ha terminado de manipular los datos del fichero, pues lo que se hace es cerrar el correspondiente fichero para no perder los datos. En fin, vamos a ver esto cómo se hace en MATLAB. Bueno, pues para poder construir una función, seleccionamos la opción New y Function. Y nos sale la plantilla usual de una función en MATLAB. Nuestra función se va a llamar RimTextFile, indicando el nombre del fichero que nosotros queremos leer. Para continuar con el cuerpo de la función, lo primero que tenemos que hacer es vincular el nombre del fichero que estamos pasando como argumento con una variable del programa. Eso se realiza con la función fopen. Más concretamente se escribe de esta forma, donde el lado izquierdo es una variable que cada cual puede asignar el valor que considere, y el nombre y la parte derecha lo que hace es abrir el fichero dado como argumento para lectura. Si se quiere ayuda sobre alguna función, uno puede recurrir a la ventana de comandos y pulsar sobre el FX, donde nos aparecerá una serie de opciones de las distintas funciones de MATLAB, y si alguien conoce la inicial de la función que le interesa, como puede ser por ejemplo fopen, pues podemos ir tecleando y nos va dando las distintas opciones. Si pinchamos en uno de ellos, por ejemplo el de abajo, nos aparece una información un poquito más detallada. Lo mismo que en el de arriba. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos vinculado el fichero físico con un fichero lógico, pues lo que vamos a hacer es leer el fichero. ¿Cuál es la instrucción de lectura? Bueno, pues nos vamos a la opción de la FDX, de la ventana de comandos, y vamos tecleando, porque yo ya lo sé, una cosa que se llama FREFRID, ¿vale? Y nos salen distintas opciones. Si pinchamos en la primera, nos salen todas estas opciones. A nosotros lo que nos interesa es la última. La última, de acuerdo a la ayuda, lo que dice es que si nosotros leemos según el argumento que le pasemos, entonces va a retornar los datos en la matriz A y el número de datos en esta variable contador. Nosotros vamos a llamar a esas variables de salida, la vamos a llamar X y lenX. Una vez que hemos leído todos los datos, pues lo único que nos queda es cerrar el fichero. ¿Vale? Bien, pues según esta función lo que tenemos es un argumento de entrada, nombre, y retornamos dos valores, el X y el lenX. Es decir, que nuestra función debe de tener la siguiente apariencia en su declaración. Como hemos visto anteriormente, entre function y el cuerpo real de la función ponemos, en fin, ayuda o información más detallada. Por ejemplo, podemos poner lo que a continuación se indica. Indicamos que el fichero RedTextFile lo que hace es leer un fichero de texto ASCII con argumento de entrada el nombre y con argumento de salida el vector de los códigos ASCII leída y la longitud
de los caracteres leídos. Como un ejemplo de uso, pues vamos a leer el fichero que tenemos aquí de Don Quijote. Así que, en primer lugar, salvamos. Recordad que el nombre del fichero .m tiene que llamarse igual que la función. MATLAB siempre pondrá por defecto dicho nombre, el que coincida con el nombre de la función. Y ahora ya sí podemos utilizarlo. Vamos a decir, por ejemplo, que leemos el capítulo 1 del Quijote. Lo ejecutamos y observamos que tenemos como respuesta, el answer, tenemos que se han leído 10.397 caracteres, pero que está codificado de manera numérica, por eso aparece el double aquí a la derecha. Para ver el contenido de lo que hemos leído necesitamos volcar en alguna variable la salida de esta lectura. Vamos a utilizar para ello dos variables de salida, que le vamos a llamar código de caracteres y la longitud. Si lo ejecutamos, pues de nuevo vemos en el espacio de trabajo el código de caracteres que coincide con la respuesta answer anterior y la longitud nos dice que son 10.397 caracteres leídos, que es precisamente la longitud del vector cod caracteres. Podemos abrir la variable cod caracteres haciendo doble clic y aquí lo que observamos es los distintos caracteres que se han ido leyendo. En primer lugar se ha leído el carácter codificado con el número 97 en decimal, después el 44, después el 32, el 100 y así sucesivamente. Si queremos visualizar el contenido del vector, pues bueno, pues podemos introducir el nombre de la variable y el correspondiente enter. Observar que lo que se observa son valores enteros, que es lo que hemos visto antes en la ventana de depuración. Si nosotros lo que queremos es obtener los caracteres, pues recordar que se usa la función char. Así que si tecleamos char cod caracteres, entonces lo que se obtiene son los caracteres asociados a cada uno de los códigos en decimal. Como es un vector columna, pues esto resulta ilegible. Si queremos mostrarlo como un fichero de texto normal, deberíamos de calcular el valor traspuesto de dicho vector. Calculamos la matriz traspuesta, es decir, transformamos el vector columna en vector fila y el resultado es el típico inicio del capítulo 1 de Don Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto finalizamos la segunda y última parte de la introducción a programación en MATLAB.